de Milton Erickson. Hay un tema con esto. Todas las personas que nos dedicamos a hipnosis, en general nos gusta hablar de Erickson. No ocurre con todos los temas ni con todos los autores, pero hay aquí algo bastante especial. La vida de él, la vida de Erickson, tiene tanto que ver con su obra que hablar de un tema es hablar del otro. Por lo tanto, les voy a contar un poquito, muy brevemente, de su biografía y cómo esto tiene que ver con lo que él hizo. Erickson nació en 1901, diciembre de 1901, en un pueblito cerca de Wisconsin, y luego se crió en una granja en Wisconsin, de padres extranjeros. Era el mayor, tenía como 7 hermanos más. Su vida entonces una vida campesina. A los 17 años tiene un ataque de poliomielitis grave. Tan grave es, y aquí empiezan las historias que nos interesan, las anécdotas, porque de cada una de estas cosas que a él le fueron ocurriendo de su propia vida, Erickson armó un relato, una enseñanza, los usó para ejemplificar, para transmitir un mensaje. Él usaba mucho las anécdotas, los cuentos, los relatos, tanto para inducir un trance como para enviar un mensaje. Y todos esos relatos tenían que ver con su propia vida, con la vida de sus vecinos, de su familia, de sus pacientes, de sus alumnos. Prácticamente, decir siempre, nunca es demasiado, pero prácticamente todos, no sabemos si todos, son historias reales. Él supo luego recortar esas partes de su vida y transmitirlas. Bien, aquí empieza una de estas temas interesantes. Cuando él se enferma gravemente, él lo recuerda en un libro que se llama Mi voz irá contigo, de Sidney Russell, uno de sus discípulos, que escuchó que el médico le decía a su madre: el muchacho no pasará la noche. Entonces él pidió, que había oído, pidió que le corrieran a un viejo baúl que tapaba una ventana, y su idea fue ver el amanecer. Bueno, vio el amanecer, pasó la noche, y él toma este relato como para ilustrar la importancia de plantearse objetivos en la vida. Su objetivo era ese: ver el amanecer, pasar la noche. Y pasó la noche, por suerte. Pasó la noche, pero claro, quedó absolutamente, salvó la vida, pero quedó paralizado por completo. Podía sí hablar, podía articular palabras. Pero imagínense, el año 1918, en el campo, no había nada, no había la rehabilitación a la que podemos acceder hoy. Entonces la familia, mientras trabajaban, lo ponían a él en una mecedora, en una galería. Él lo único que podía hacer era observar, no podía hacer otra cosa que mirar. Acotación al margen, era daltónico, o sea, tuvo tantas limitaciones. Él veía en blanco y negro, grises, y veía un solo color, que era el púrpura. Por eso en su consultorio había muchos objetos de color púrpura, tenía varios problemas. Bien, lo único que podía hacer era mirar. Él miraba cómo trabajaban sus padres, cómo trabajaban sus hermanos. Un día quería ver a alguno de sus hermanos o algún padre haciendo algo, y una columna le tapaba la vista. Y él empezó a pensar, si yo pudiera si él podía moverse un poquito en la mecedora, claro, iba a evitar ese obstáculo. Empezó a pensarlo, si yo pudiera moverme un poco, empezó a pensar fuertemente, y de pronto escuchó un sonido, cric, cric, cric. La mecedora se estaba moviendo, y él descubrió allí lo que es uno de los fenómenos de la hipnosis, que es el efecto ideomotor.
lo que la mente piensa, el cuerpo hace. Lo fue descubriendo solo, empíricamente, con su propia experiencia. Entonces siguió, sin decirle nada a nadie, siguió por el mismo camino y empezó a pensar, lo que él quería era moverse, lógicamente. ¿Cómo hacía yo cuando levantaba el brazo? Entonces empezó a pensar en su brazo, buscando la rama de un árbol. Empezó a pensar eso, y a pensar, y de pronto su brazo se empezó a mover. Y de esa manera él fue recuperando todo su movimiento. Lo ayudó algo más. Él era el mayor, su hermanita más pequeña recién estaba aprendiendo a caminar. Él tuvo que aprender a caminar, él tuvo que aprender todo de nuevo. Y entonces observaba cómo la pequeñita ponía su cuerpo y él buscaba de imitarla. Ustedes van a encontrar estos relatos, lo que se llama el aprendizaje temprano, en muchas de sus inducciones. Él sabe perfectamente, ninguno de nosotros tiene memoria de cómo aprendió a caminar, de qué mano puso primero, qué después, cómo elevó el tronco. Él sí, él tuvo que aprenderlo nuevamente. Todos esos aprendizajes están usados. Bien, él se recuperó por completo, y decidió, él dice que como alguna pequeña secuela le quedó, muy pequeña, él dijo que como no podía ser un buen granjero, decidió ser médico. Tenía también estas dosis de humor y de ironía. Entonces, bueno, decidió ir a estudiar medicina. Cuando fue a estudiar medicina se encontró con otro tema. Él venía del campo, no tenía el nivel intelectual, de información sobre todo, de sus compañeros. Se dio cuenta de eso. Otro tema interesante en ver en Erickson, el autoconocimiento, que a partir de sus problemas él empezó a tener y que continuó. Conocerse a sí mismo, conocer sus limitaciones y ver cómo superarlas, fue también un tema importante. ¿Qué hacía? ¿Qué empezó a hacer entonces? Empezó a ir a la biblioteca, a sacar un libro, cualquier libro, y a tratar de leerlo. Pero como él sabía, la realidad es que todos somos un poco haraganes, que si no se ponía una obligación, capaz que lo leía, capaz que no lo leía, hizo un compromiso con lo que debió ser un periódico local por el relato. Entonces él tenía que entregarle un artículo por semana a ese periódico local. Entonces él tenía que leer el libro porque tenía que escribir una especie de resumen, un pequeño artículo para el diario. Se da cuenta, le hacía como una pequeña trampa, como una zancadilla a sí mismo para obligarse a estar seguro de que iba a leer ese libro. Entregar el artículo era la obligación que lo impulsaba. Y algo más, por temor a su crítica, escribía el artículo, se despertaba como si fuera a las 3 de la mañana, en ese estado, con todo en su cabeza de lo que había leído, escribía el artículo, o sea, un estado no tan despierto, lo escribía, le daba una rápida leída, lo cerraba, se volvía a dormir, a la mañana siguiente lo entregaba y luego se enteraba de qué había escrito cuando recibía el periódico. Otra pequeña zancadilla a su propia mente, estaba queriendo salvar su propia crítica. Él sabía que si no, iba a criticar tanto lo que había hecho que nunca lo iba a entregar. Estas formas de conocerse y hacerse pequeñas autotrampas para salvar obstáculos es otra de estas maravillas de Erickson. Bien, fue médico, como médico se interesó en la hipnosis, se interesó en estas cosas que él había ido descubriendo. Su maestro fue el doctor Hall, hipnólogo. Él tomó los primeros conocimientos de Hall, pero los cuestionó. La parte que Erickson cuestionó fue la hipnosis tradicional, era muy autoritaria, formulaba una relación tremendamente complementaria. El hipnotizador, la idea era que dominaba al paciente, y esto producía una cantidad de resistencias.
Erickson cuestiona esto y va formando una manera diferente de hacer hipnosis, mucho más horizontal, mucho más invitadora, con lo cual una cantidad de las llamadas resistencias desaparecen. Una cosa es que nos obliguen a algo y otra cosa es que nos inviten. Él fue descubriendo esto, lo practicó y dio lugar a una verdadera revolución dentro del campo de la hipnosis. Una hipnosis que se dio a llamar luego hipnosis ericksoniana. Hay montones, tienen ustedes muchos libros para ver la cantidad de casos curiosos que él trató y no se detuvo ante nada. Creo que tuvo tantas limitaciones. Él tenía, además de estos problemas, tenía el problema del daltonismo, tenía un tema también con la reproducción de los sonidos, tenía un tema muscular. Bueno, creo que tuvo tantas limitaciones que decidió que no iba a tener ninguna más. Y acá viene el otro problema. A sus 40 años, él tiene, según la historia, es un segundo ataque de poliomielitis. Los médicos dicen que no es posible, que lo que debió ser es un problema neurológico que es semejante, porque la poliomielitis no puede repetir. Podrá ser. Nos queda, en la historia quedó así. Claro, calculen ustedes, 40 años él habrá tenido en el año 49. La primera vacuna contra la polio creo que data del año 56 o 57. De modo que sí, o tuvo un segundo ataque o fue este problema neurológico que los médicos dicen que debió ser. Cuestión que este segundo sí lo deja postrado en una silla de ruedas. Tiene también una pequeña parálisis en la lengua, pero habla. Bueno, ahí se muda a Phoenix, Arizona, buscando un clima seco, porque tenía dolores. El estar postrado en una silla de ruedas tenía sus inconvenientes. Bueno, y allí él tiene curaciones, curaciones casi milagrosas. No tenía ningún problema en mover a la comunidad en la cual estaba. Él podía hacer el trato con el mozo de un restaurante, porque iba a llevar allí a un paciente tímido a comer, iba a armar un gran escándalo, de acuerdo con el mozo, para inmunizar al paciente al ridículo, por ejemplo. Esa es una de las tantas cosas que Erickson era capaz de hacer. En el libro Terapia no convencional, que escribe Haley, uno de sus discípulos, hay muchas historias que yo recuerdo cuando las leí en los años 70, sinceramente no las podía creer, hasta que hablé con los discípulos de Erickson, y todas estas historias están documentadas y son reales, son casi increíbles. Digamos que él hacía todo lo que fuera necesario para que este paciente mejorara. No quiso tener más limitaciones en su vida, y esto es también para nosotros un ejemplo. Volcó sus experiencias, volcó todas las que tuvo cerca en su obra, modificó todo lo que tuvo que modificar. La manera de él de enseñarnos, digamos, también ha sido bastante particular. Él era un gran clínico, Erickson fue un gran clínico, muy preocupado en el arte de curar. No tan importante era para él lo teórico. Dio muchas conferencias, hay escritos muchos con sus discípulos, particularmente con Rossi, pero él no tenía ese interés como primario, por eso no sistematizó mucho, nunca, prácticamente nada de lo que hizo. Hay un libro de Patterns que escriben Bandler y Grinder, los creadores de la programación neurolingüística, que Erickson hace el prólogo, y en el prólogo pone: les agradezco a Bandler y Grinder que me cuenten qué es lo que yo hago, porque él simplemente hacía. También había un tema con esto. Él no quería formar escuela.
No quería formar escuela porque decía que eso limitaba a las personas, y él lo que más apreciaba era la creatividad del terapeuta. Tanto es así que cuando lo convencen para hacer un congreso, un primer congreso de hipnosis, y fundar una institución que se llama Milton Erickson, fue en el último año. Él muere en 1980, una serie de complicaciones derivan en una septicemia. Igualmente ya estaba hablado, y se crea, no lo llegó a ver él, pero se hace el primer congreso, y se crea el Instituto Milton Erickson, que tiene su sede, sigue teniendo su sede ahí en Phoenix, Arizona, y tiene representantes en muchas partes del mundo. Pero han tenido que respetar al maestro en esto, de tal manera que hay un libro de uno de sus discípulos también, de O'Hanlon, que se llama Raíces Profundas, donde habla de la hipnosis de Erickson, y al final del libro ustedes pueden encontrar, esto es interesante, diferentes sistematizaciones. O sea, de esta manera lo sistematiza Say, de esta manera lo sistematiza Jaco, de esta manera Lanton y Lanton, de esta manera Bandel y Green. O sea, nadie puede decir esto sí es Erickson, esto no, porque él no lo dijo. Hasta ese punto han tenido que respetar al maestro. Digamos, cada uno sistematiza lo que aprendió de él a la manera que le parece, pero deben decir, bueno, esto es como lo veo yo. No, nadie puede decir esto es ericksoniano, esto no, salvo en algunos temas muy importantes para Erickson, como el naturalismo y algunas características de las que les hablaré en otro momento. Hasta ese punto hubo que respetar esta voluntad del maestro de que la escuela no se transforme en un corsé para los terapeutas, que permitan que el terapeuta aprenda, pero vuele, que pueda volar, y sobre todo que se adapte al paciente, que sea, los recursos están para la clínica, para lograr un mejor resultado, una mejor eficacia, pero nada de eso va a ser posible si no contemplo al paciente. El paciente está primero, el paciente, su vida, su mundo. Esta fue otra cosa importante de él. Él no pretendía que el paciente se adaptara a él, sino él aprendía su modo de hablar, el mundo del cual venía, y le hablaba de eso. Hay un caso de un florista donde Erickson alivia unos dolores tremendos de este hombre, un enfermo terminal, hablándole de una planta de tomate. O sea, va a su mundo, a un tema que el caso Show, podía oír. Esto también es sumamente significativo en esta vida. Como verán, la vida de él, una vida absolutamente creativa, una vida centrada en superar obstáculos, se vuelca luego por completo en su obra, y esto es lo que es uno de los, digamos, de las enseñanzas, yo diría, más grandes que nos ha dejado. Además de todo lo que es técnica, creo que es una enseñanza para la vida. Eso es todo.